en donde David ya había buscado refugio allá en las cuevas, recuerdan, le había ido a pedir refugio político, por decir así, de donde había nacido su abuela Ruth, gracias, Ruth y Boaz, y allí refugiaron a los padres, mientras a ver David qué hacía con su vida y de qué forma lo guiaba a Dios para seguir escapando de Saúl. Y allí en el refugio, miren lo que dice. Empezamos, versículo 1. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Allí en medio del refugio le llegó la noticia a David. ¿Qué estaban haciendo los filisteos? Saqueando, ¿cierto? Y combatiendo Keila. Keila era una ciudad. Y robando las eras. Las eras eran tipo graneros, donde ellos guardaban las cosechas, donde ellos guardaban todo el trigo, donde ellos se abastecían para los periodos que venían dentro del mismo pueblo. Y eso era lo que estaban saqueando los filisteos. Ahora, curioso que David viene de huir de Saúl, viene de mentirle al sacerdote, viene literalmente de huir de la espada de Saúl, y le llega esta noticia. Y uno que pensaría que David no quiere saber nada, ¿cierto? Obviamente no se quiere dar a mostrar para mostrarle a Saúl dónde se está refugiando. Pero miren, versículo 2. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Empezó David en medio de su aflicción, en medio de la persecución, en medio de todo lo que estaba pasando por su vida, a mirar de qué forma podía ayudar a Keila. Pero ¿de qué forma lo hizo? Consultando a Dios, ¿cierto? Y Dios, ¿qué le dijo? Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero recuerden, a donde David, ¿quién había llegado? ¿Recuerdan ese ejército tan poderoso que se había levantado y se había ido? ¿Quiénes eran? Un hermoso ejército que había llegado a David. David no estaba solo. David no, en este momento ya no era solo él corriendo en el bosque, como esa escena donde vimos con Jonatán, que por medio de las flechas él le avisó si Saúl lo quería matar o no. Aquí David ya no solo tenía 400 hombres a sus espaldas, sino también su familia. Y su familia la había dejado en el reino donde era Boaz y Esther allí para que cuidaran a sus padres. Ahora, llegamos a este punto y le llega esta noticia. Y recuerden lo que había pasado. Abiatar había llegado donde David, porque David le iba a proteger. Entonces David ya tenía un ejército de endeudados, de afligidos, de entristecidos, de empobrecidos, dice la vicepresidenta. Y aparte, ahora también tenía a un sacerdote. Y miren lo que dice, versículo 3. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más iremos a Keila contra el ejército de los filisteos? Y empieza este panorama. No eran 2, 3 personas que le decían a David: quedémonos quietos. Eran más de 400 personas. La responsabilidad que tenía aquí David era grande. ¿Qué hubiera sido lo más sensato en este caso? Que David hubiera dicho: ok, es prudente, no voy a sacar la capa de Superman y ir a luchar, me están persiguiendo para matar, no voy a arriesgar mi vida, no voy a arriesgar a todos los que me siguen, sigamos aquí escondidos y que Saúl no nos encuentre. Pero miren lo que sigue, versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Dios vuelve y le habla.
En el pasaje anterior veíamos cómo el profeta Gad era el que estaba con David, ¿cierto? Posiblemente por medio del profeta era que Dios le estaba hablando a David. Ahora recuerden, también estaba Ahimelech, que fue el que huyó, Abiatar, que era el hijo de Ahimelech y era el sacerdote que había huido para llegar donde David. Posiblemente o por medio del profeta o por medio del sacerdote, Dios le estaba hablando a David. Ahora miren la actitud de David. David dijo: no, seamos conservadores, manejemos un buen perfil y no nos arriesguemos, ¿cierto? Pudo haber sido la decisión de David. Pero David consulta y dice, versículo 5, fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados, les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Ahora miren lo que pasa aquí. Normalmente nosotros actuaríamos prudentemente y no hubiéramos hecho lo que hizo David, ¿cierto? Y posiblemente para actuar prudentemente no hubiéramos ni siquiera consultado a Dios para este tipo de decisiones. Era muy lógico lo que tenía que hacer David: seguir escondiéndose y preservando su vida para cuando Dios lo pusiera como rey de Israel. Pero David, ante la situación, ante ver a Keila, que era un pueblo hermano, quería ayudarlos, él se angustió y fue a consultar a Dios. Ahora, ¿cómo es nuestra reacción ante los problemas? Podemos actuar como los 400 hombres que acompañaban a David y ser cautelosos, no hacer nada, porque esa era la prudencia en ese momento, no hacer nada ante las dificultades, o consultar a Dios qué había hecho. ¿Saben cuál es el peligro aquí? Que si nosotros tiramos a ser muy precavidos, muy reservados, en no crear muchas discusiones, en manejar un bajo perfil, no digo que esté mal, pero posiblemente esa actitud no nos va a dejar hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer David? ¿Qué le había mandado Dios? Ir a librar a Keila, ¿cierto? Ir y pelear contra los filisteos. Eso era lo que tenía que hacer David. David no se quedó esperando a ver si se solucionaba el problema. Ahora, curioso, David estaba luchando a pesar de que Saúl lo estaba buscando para matarlo. David estaba luchando por preservar su propia vida. Aún así no le importó ir y pelear defendiendo a Keila. ¿Quién tenía que hacer eso? ¿Quién tenía que proteger al pueblo? ¿Qué estaba haciendo Saúl? Posiblemente, por lo que nos dice el versículo 6, y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Abimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en sus manos. Posiblemente es un pasaje paralelo. Mientras Saúl está en la matanza de los sacerdotes, David está defendiendo a Keila. El contraste del pasaje se marca mucho, ¿cierto? David pudo haber preservado su vida, pudo haber seguido escondido en esa cueva, esperando a que el problema se solucione solo. ¿Cuántos han hecho eso? Están en dificultades, están en problemas, esperemos a ver qué pasa. Y después nos hacemos los espirituales, cuando el problema se agranda. Que sea lo que Dios quiere. Pues lo que Dios quería, no lo hicimos muchas veces por no consultar a Dios cuando teníamos que consultar a Dios. Simplemente hasta cuando el agua está al cuello, simplemente hasta cuando los problemas ya no podemos escapar de ellos, ahí sí buscamos al Dios bombero, ahí sí buscamos: Dios, ayúdame. Ahí sí vamos a que Dios pueda hacer su soberanía, a que Dios pueda obrar su voluntad en nosotros, a que Dios
vuelva de forma milagrosa a abrir el mar delante de nosotros para ahí sí pasar. Y este pasaje nos muestra mucho eso, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo reaccionamos a los problemas? ¿Quién aquí no tiene problemas? Nadie, ¿cierto? Eso es casi que imposible. En medio del problema, en medio de la situación, en medio de la tentación, en medio de la debilidad, ¿a dónde corremos? El pasaje es claro. David corrió a la palabra de Dios. No una, sino 2 veces. Vino una, ¿qué tengo que hacer? Quiero ir a defenderlos, pero ¿voy o no voy? Vaya, listo. ¿Vamos a ir, muchachos? Uy, no, pero espere. Uy, pero es que usted sí es fanático. Pero no, es que ¿cómo le vamos a creer al profeta? Claro, como él no va a ir a pelear. Le bajaron otra vez la caña a David. Y después David dice, entonces volvió a consultar a Dios. ¿Qué le dijo Dios? Pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Punto. No tenía que hacer nada más sino creer a Dios. Después salió David y consultó, dice no, salió ya con sus hombres, salió ya directo a Keila a libertar a Keila. Tenía la convicción de que Dios los iba a entregar en sus manos. Tenía la convicción de que Dios iba a entregar esa batalla en sus manos, de que Dios lo iba a librar en medio de la tentación. Pero David debía hacer lo correcto. Ahora, cuando Abiatar desciende con el efod en la mano, el efod no era solo el manto, el manto del sacerdote, que representaba al sacerdote. ¿Recuerdan como ese manto de Samuel, que lo vimos en los primeros capítulos? Sino cuando habla del efod, habla de un pectoral que era llamado el pectoral del juicio. Se lo ponía solamente el sumo sacerdote. Y con ese efod también traían el urín y el tumín. Eran 2 elementos con el cual ellos consultaban a Dios, el sumo sacerdote, o en este caso el profeta Gad. No nos especifica por medio de quién Dios le estaba hablando a David. Entonces es importante esto, ¿por qué? Porque están en medio de la matanza, en medio de la guerra contra los filisteos, en medio de todo el vaivén, y el pasaje se centra en el efod, que era la forma en que Dios hablaba al rey, era la forma en que Dios hablaba por medio del sumo sacerdote, era la forma por la que Dios hablaba a sus siervos. Entonces eso era como bajó con la Biblia debajo del brazo, algo así lo podríamos decir. Y esto nos lleva al segundo punto, nuestra reacción hacia el pecado. Versículos 7 y 8. Miren quién entra ya en la escena que estaba ausente. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Miren lo que pasa aquí. Llegó Saúl, ¿cierto? Saúl se enteró de qué forma. Porque David estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer. ¿Y cómo responde Saúl? Dios lo ha entregado en mi mano. Qué irónico, ¿cierto? Un rey sin nada de discernimiento, mostrando su falta de discernimiento. Y ahí sí, Dios lo ha entregado en mi mano. Pero ¿cuántas veces nosotros reaccionamos de esa forma? ¿Cuántas veces nosotros pensamos
que porque en medio de un problema hay una salida, pensamos que de pronto es Dios quien nos la está dando. Y nos podemos equivocar. Y podemos tener un concepto errado como el de Saúl, como el que Saúl muestra aquí. Podemos tener un concepto totalmente desviado de la palabra de Dios como el que Saúl está mostrando aquí. Un ejemplo. Uy, estar alborotados. ¿No se le puede subir un poquito más? A ver, si de pronto. Pero ahí me están escuchando o están perdidos, ¿sí? ¿Bien? Yo me siento ahogado en medio de tanto pico. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque busco ejemplos donde nosotros podemos tener un concepto errado como el que Saúl llegó a tener aquí. ¿Cuántos han dicho una pequeña mentira en su trabajo por algo que omitieron, por algo que hicieron mal, por un procedimiento que no supieron hacer, simplemente de pronto porque llegaron tarde? Es que había un accidente, jefe, y llegué tarde. ¿Cuántos hemos dicho eso? Yo creo que la mayoría, ¿cierto? Es difícil escapar de una pequeña mentirita de esa forma. Y de pronto, ese día hicieron una reunión y el jefe dice, no hay como tal empleado, y lo mencionan a uno, y uno por dentro, ¡oh! Dije la mentira y aún así Dios me glorificó, Dios es tan bueno. Y nosotros pensamos que de pronto eso fue que Dios nos honró en su momento, y podemos tener un concepto equivocado. Ahora, otro ejemplo. Este ejemplo va a ser más grande y nos va a hacer caer en cuenta de muchas cosas. Yo hablo harto con un primo, bueno, hablaba harto, ya no tanto, que él está ahorita en Estados Unidos. Él pasó de forma poco ortodoxa la frontera y está en Estados Unidos. Y yo hablaba con él, y él hubo un tiempo que recién llegado no le salía nada, pero nada, absolutamente nada. Y yo hablaba con él, y él allá estaba buscando de Dios, él allá estaba buscando una iglesia donde poder congregarse. Y yo pensaba, él aquí en Bogotá tenía todo, tenía varias iglesias, conocía a muchos pastores, sana doctrina donde poder congregarse, y no buscaba congregarse. Y yo hablaba con él y yo le decía, ¿usted es consciente que tuvo que pasar todo eso para ahí sí buscar de Dios? Y él al principio me negaba, él me decía, no, esto es voluntad de Dios, yo vine aquí a ahorrar, yo vine a buscar una mejor vida. Y yo le decía, no, y está bien, no está mal irse del país a buscar mejor vida. El problema es, ¿usted consultó a Dios? Él siendo cristiano, ¿consultó a Dios esa decisión? Y él ahí como que cayó en cuenta. ¿Y cuántas veces nosotros somos de esa misma forma? Buscamos justificar nuestros actos, y si en medio de nuestra arrogancia, de nuestro orgullo, algo sale medianamente bien, reaccionamos como Saúl. Gracias a Dios que me ayudó. Y sabemos que las cosas no están mal y perseveramos ahí. Perseveramos en ese yugo desigual, perseveramos en esa unión libre, perseveramos en ese negocio que sabemos que no le agrada a Dios, pero decimos, gracias a Dios me está bendiciendo, gracias a Dios no estoy aguantando hambre, gracias a Dios saco de aquí el diezmo para la iglesia, como para calmar conciencia. ¿Cuántas veces nosotros en medio de nuestro problema, uno, ni buscamos la palabra de Dios, y dos, buscamos la aprobación de Dios de una forma rara? ¿Cuántas veces hemos acomodado nuestras situaciones así? ¿Se sienten identificados? Ya Saúl no nos parece tan ignorante, ¿cierto?
Ya Saúl como que parece aquí de la iglesia de Bosa, ya no es tan lejano. Y nosotros no nos damos cuenta. De pronto aquí Saúl juraba que fue Dios el que llevó a David a encerrarse en Keila y podía rodearlo para matarlo. Y nosotros muchas veces podemos actuar así. Hacemos las cosas mal, sabemos que está mal delante de Dios. Dios nos ha hablado 1, 2, 3. ¿Cuántas veces no le ha hablado a Saúl en medio de toda esta historia? Y Saúl nada que se arrepiente. El cuento no es con él, eso es con otro rey. ¿Sabrá cuál otro rey? Porque era el único que había y el primero en Israel. Y no se arrepiente. Y en medio de la situación, en medio de su pecado, porque ¿qué quería hacer Saúl? Matar. Matar es parte de los 10 mandamientos, no matarás, punto. Y en medio de su pecado, justifica su pecado con que Dios lo ha entregado en mi mano. Tan espiritual el hombre. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos así? No, yo he escuchado y he predicado a ladrones que me dicen: Dios respalda mis vueltas, hasta el momento no me ha pasado nada. Y juran que Dios los respalda. Así en los 10 mandamientos diga: no robarás. ¿Cuántas veces nosotros caminamos igual que Saúl? Y vemos las cosas igual que Saúl. Y si ven esto, como nos habla de la soberanía de Dios, mientras Dios estaba obrando en David para librar a Keila, no impedía, porque Dios pudo haber hecho que Saúl no se enterara, pero no impedía que Saúl, en medio de su pecado, siguiera maquinando muerte contra David. Y miren cómo sigue el texto, versículos 9 al 13. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Recuerden, el efod, el medio por el cual Dios iba a hablar. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Ahora miren, David estaba en una encrucijada. Posiblemente ya se habían enterado de la matanza de los sacerdotes y de que si Saúl iba a matar a Jonatán por encubrir a David, no le iba a doler invadir Keila, destruir Keila, si era necesario con tal de matar a David. Me entregarán los vecinos, versículo 11, me entregarán los vecinos de Keila en sus manos, descenderá Saúl como ha oído tu siervo, y Jehová Dios de Israel te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Miren cómo sigue obrando la soberanía de Dios. Dios pudo haber mandado un meteorito estilo Sodoma, Gomorra, acabar con Saúl, darle un infarto, hacerlo caer de una silla y desnucarse como lo hizo con Elí, y ya, David se salvaba. David lo coronaban rey, cuento perfecto. No, la soberanía de Dios permitía que Saúl siguiera moldeando el carácter de David, que David entendiera que no iba a ser un reino, que no iba a ser una posición, que no iba a ser un ejército el que lo iba a salvar, sino Dios. Si David, que era hombre de guerra, que ya había ganado tantas batallas, que ya había matado a Goliat y ahora tenía un ejército ya no de 400 sino de 600, vemos cómo se le agregan 200 en este capítulo, ¿será que no podía enfrentar al ejército de Saúl, hacer un golpe de estado, yo qué sé, algo para defenderse? ¿Y qué seguía haciendo David? Consultando a Jehová, defendiendo al sacerdote que seguía con él y escuchando al profeta que posiblemente seguía con él, rodeándose de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos rodeamos de la palabra de Dios en nuestra aflicción? ¿Cuántas veces buscamos ese espacio para ir en oración a buscar a Dios? ¿Han sentido ustedes que los problemas les llegan, que se le va a estallar el pecho, que no sabe qué hacer ante esa situación?
Si eso no lo hace acudir a Dios en arrepentimiento, posiblemente cuando se solucione el problema, actuemos como Saúl. Dios lo ha entregado en mi mano. Cuando usted sabe que no tiene para dónde más correr, porque sabe que ya no puede evitar el problema, si eso no lo hace buscar a Dios, no sabe quién es Dios. Conoce una religión, conoce la Biblia, pero no sabe quién es Dios. Dios no gobierna su vida, la palabra de Dios no gobierna su vida. La gobierna usted camuflándolo de una forma religiosa, pero Dios no obra en su vida. Y miren cómo sigue. Versículo 12. Dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Miren lo que pasa en el pasaje. Pasan demasiadas cosas, ¿cierto? Uno, los de Keila traicionaron a David. Él vino, los libertó, les ayudó, pero aún así estaban dispuestos a entregarlo. ¿Por qué lo sabemos? Porque Dios mismo lo dice. Y porque Dios lo dice y su soberanía es perfecta, entendemos que eso iba a pasar si David no huía. Si venía de matar a los sacerdotes, y si vino de casi matar a su hijo, era lógico que iba a destruir Keila. Tal vez ellos no lo hicieron por ingratitud a David, sino por miedo a Saúl. Y David huyó de allí. La presión de Saúl fue tanto que los hizo obrar de mala manera. ¿Cuántas veces la presión de la situación nos hace obrar de mala forma? ¿Cuántas veces nuestra propia debilidad nos hace obrar de mala manera? ¿Cuántas veces nos equivocamos por obrar con miedo, con temor, antes que escuchar la voz de Dios? Y esto le pasó a los de Keila. Y miren cómo sigue. Versículo 14 y 15. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Zif. Ahora podemos ver algo genial, ¿cierto? ¿Quién no entregó en manos de Saúl a David? Sí, Dios, ¿cierto? ¿Creen ustedes que con nosotros es lo mismo? ¿A quién lo han perseguido para matar? ¿A quién lo han buscado para matar? ¿A quién lo han perseguido de ciudad en ciudad para matar? ¿Creen ustedes que nuestros problemas fueron más grandes que los de David? ¿Que arriesgando su propia vida prefería hacer lo que Dios le mandaba? Ahora vuelvo y les pregunto, ¿quién controla sus vidas? ¿Quién controla sus emociones? ¿Quién controla sus decisiones? ¿Quién controla nuestros deseos pecaminosos? Recuerden, la palabra dice que nuestro corazón es engañoso. No piensen que por venir a una iglesia ya son buenos hijos de Dios. No piensen que por conectarse a la oración son santificados toda la semana. No piensen que porque sus hijos están alabando a Dios, toda la familia va a ir para el cielo cogida de la mano. Ese podría ser el peor error que podemos cometer.
La palabra es clara y constante. ¿Quién controla nuestra vida? ¿Acudimos a Dios en cada decisión? Señor, quiero cambiar de trabajo. Guíame. O no, al mejor postor, al que mejor pague. Señor, ¿con quién debo casarme? Guíame. Señor, ¿qué debo hacer con mis hijos? ¿De qué forma debo criarlos? Señor, enséñame a ser buen hijo porque me cuesta. ¿Sí estamos permitiendo que la palabra de Dios guíe nuestras vidas? Porque hasta aquí, como Iglesia Bosa, no tenemos excusa. Sabemos que la palabra no es un manual de cómo criar hijos, de cómo tener el matrimonio perfecto, de cómo ser buenos trabajadores o buenos jefes. Pero sí sabemos que dentro de la Escritura nos da los principios y las herramientas para ser buen hijos, para ser buenos padres, para ser buenas esposas, buenos esposos, buenos trabajadores. No tenemos excusa y lo hemos visto aquí y lo hemos visto el último año. No vamos a tener excusa. Cuando estemos allá, ¿qué excusa vamos a dar? Cuando estén allá al frente, ¿por qué piensan que deben entrar al cielo? No, yo asistí todos los domingos. No, yo llegaba desde las 9 al discipulado. ¿Será que eso es lo que nos va a justificar delante del Padre algún día? Y eso nos lleva al tercer punto. Nuestra reacción está sujeta a la soberanía de Dios. Lo que nosotros hagamos para obedecer o para desobedecer hace parte de la soberanía de Dios. Miren cómo cierra este pasaje. Versículos 16 al 18. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán volvió a su casa. Jonatán no aparece en la historia casi, ¿cierto? Pero cuando aparece es un punto clave. Creo que no es un personaje que debemos desechar. Si desde el principio vimos que David se esforzaba en obedecer a Dios, pero los 600 hombres que lo acompañaban les podía más el miedo antes que obedecer a Dios, les podía más el temor antes que obedecer a Dios. Si hubiera sido por ellos, esperemos a ver qué pasa. Y allá seguirían esperando. Y viene Jonatán uno solo. ¿Y de qué forma anima a David, cierto? ¿De qué forma vino a fortalecer su mano? ¿En quién? Qué importante escoger en quién pedimos consejo. No debemos tener 100 likes en Facebook, que la gente últimamente publica sus problemas en Facebook para que la gente o le dé compasión, o le dé like, o le escriba a ver qué puede hacer en su vida. Sino una sola persona que sea sensata, fiel, honesta como Jonatán, y que el principal punto de su amistad sea fortalecerlo en Dios. Qué importante en quién buscamos consejo. Y esto se ha repetido esporádicamente a través de la historia, ¿cierto? De la historia de Samuel. David era general de miles y ahora tenía un gran ejército que lo seguía, pero su esperanza siempre estuvo en Dios, y tal vez solo mostraba su debilidad delante de su amigo Jonatán.
Qué importante ver en quién nos rodeamos, en quién nos estamos rodeando. ¿Nos estamos rodeando correctamente en nuestra vida? ¿De alguien que nos busque constantemente llevar a Dios o de alguien que nos justifique nuestras acciones? Pero no se preocupe, todo el mundo toma. Pero una mentirita. Pero por un domingo que no vaya a la iglesia. ¿De quién nos estamos rodeando? ¿En quién buscamos consejo? Si sabemos que nuestra situación está mal y buscamos consejos en aquellos que su vida está mal, creo que todo está mal en nuestra vida. Creo que no hemos entendido lo que significa ser hijo de Dios y creer y tener fe en Cristo. Es que es tener fe en Cristo. ¿O quién vio a Cristo crucificado morir por los pecados? Ninguno. Caminamos por fe. Caminamos por fe y esperamos que Él vuelva por fe. Eso es lo que necesitamos. Ahora miren lo que sigue, versículos 19 y 20. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabaa: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Orés, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. La gente confiando en la gente. ¿Quién iba a entregar en manos de Saúl a David? Los de Zif, ¿cierto? ¿Y qué habíamos visto versículos antes? Dios no lo iba a entregar en manos de Saúl. Ven cómo uno puede confundir muchas veces las cosas y pensar que es que me va bien porque es que yo sí voy a la iglesia, es que yo sí estudio, es que yo sí trabajo. Y muchas veces podemos caer en ese falso orgullo. Muchas veces podemos creer que dependemos más de nosotros que de Dios mismo. Y puede ser un error terrible, totalmente terrible. Ahora, alguien que me acompañe al Salmo 54, por favor. ¿Señor? No. Sí, ¿lo tienen? Alguien que lea el título. ¿Y ya? ¿Y qué dice debajo? David compuso ese salmo en esta situación. David alababa a Dios en la peor situación. David entendía en quién estaba su confianza. Un ejército lo rodeaba. Aún así, ¿qué dice el salmo? Leamos lo que es cortico. ¿Cuánto duró ese salmo? Ni 5 minutos, ¿cierto? Y se muestra el desespero de David por buscar refugio en el Dios en el quien creía. Muchas veces pensamos que para tener una vida espiritual tenemos que durar toda una velada orando, ayunando todos los 7 días de la semana. A veces en medio del desespero es cuando brota nuestro verdadero yo. O vamos, como David lo describe en el Salmo 54, a buscar de Dios, o reaccionamos como Saúl en el
versículo 21. Miren lo que dice. Y Saúl dijo: bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. ¿Por qué? Porque le habían dicho que David estaba escondido. Él se alegraba que podía ir y matar y darle rienda suelta a sus deseos. ¿Cuáles eran sus deseos? Matar a David. Y lo peor y lo más cínico es como lo dice: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. A veces nuestro pecado nos hace vernos como víctimas. A veces nuestro pecado nos envuelve tanto que pensamos que los pobrecitos de la historia somos nosotros. No vemos nuestro pecado por ningún lado. Justificamos nuestro pecado por todo lado. Pensamos que si seguimos actuando como estamos actuando, vamos a buscar de pronto el pesar de Dios, de pronto Dios nos perdona, y estamos muy equivocados, demasiado equivocados. Saúl, buscando pensar, haciéndose la víctima y aún así metiendo a Dios en el asunto, no entiende que el pecado, que el asunto es con él. ¿Y cuántos cristianos vemos así? Cristianos buscando el horóscopo. No, pero eso no es malo. Es ocultismo, llamemos las cosas por su nombre. Eso no tiene nada de malo, es brujería, punto. ¿Cuántas veces buscamos refugio en las riquezas? Ay, pero es que ser rico no es malo. No, pero el amor al dinero sí. ¿Y cuántas veces hemos preferido dinero que familia, dinero que salud, dinero que Dios? Y así tratamos de manipular la verdad, de justificar el pecado. Ay, pero es que eso es magia blanca. Ay, pero es que son mentiras piadosas. Y así podríamos seguir haciendo una lista de los pecados que cometemos como cristianos. No estoy hablando de los que no conocen a Dios. Ellos por lo menos tienen justificación de no conocer la verdad. Hablo de lo que nosotros como cristianos muchas veces permitimos en nuestras vidas. Versículos 22 y 23. Id pues ahora, asegurados, mas conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informados de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviere en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Desesperado por seguir su impulso, un Saúl desesperado antes que arrepentido. Es lo increíble de la historia. En el capítulo anterior, David no tuvo que ver la matanza para arrepentirse delante de Dios, ¿cierto? Él reconoció que había sido su mentira y su engaño el que le había quitado la vida al sacerdote y a toda su familia y a toda su descendencia. Pero Saúl era un cara dura. Saúl no le importaba pasar por delante de los demás, y antes lo hacía con orgullo. El pecado nos vuelve descarados. Sabemos que estamos actuando mal y muchas veces vamos con orgullo a exhibir lo que nuestro pecado nos ha dado. Versículo 24 al 29. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Moab. Cuando Saúl oye esto, siguió a David al desierto de Maón. Están jugando al gato y al ratón. Ahora miren cómo actúa la soberanía de Dios.
Versículo 26. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres iba por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Esto parece de película, ¿cierto? Parece esas escenas perfectas de acción que nunca toca la bala, que siempre está en el lugar esquivando y nunca el malo le da, pero él le da a todos. Saúl por un lado del monte, Saúl por un lado de Monserrate, David por el otro lado de Monserrate. Cuando Saúl se da cuenta, empieza a hacerle la encerrona y miren lo que pasa. Versículo 27, y entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. ¿Quién aparece de nuevo en la escena? Los filisteos. ¿Cómo empezó el capítulo? Con los filisteos. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Selah Hamá-Lecot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadí. Qué hermosa historia, ¿cierto? Del gato y el ratón, de te mato, no te mato, te cojo, si te cojo. ¿Y qué podríamos sacar de conclusión de este pasaje? Vemos cómo la soberanía de Dios actúa, ¿cierto? Para todos los casos. Para filisteos, para Keila, para David, para Saúl, para cada ejército. Vemos en este pasaje que a Dios no se le escapa absolutamente nada. Nosotros, porque sabemos el final de la historia, porque es una historia muy conocida entre David, Saúl, sabemos cómo termina David, y de pronto no se nos hace tan asombroso. Pero vaya usted y haya estado al lado de David. Si eso no es ver la mano de Dios en la vida de David, no sé qué es ver la mano de Dios. Y esto nos enseña que la soberanía de Dios actúa en justicia para unos, como a Saúl y los filisteos, donde vieron la ira de Dios por desobedecer, y en otros actúa en misericordia y gracia, como a David, quien decidió obedecer a Dios en medio de su circunstancia. O sea que la soberanía de Dios sí existe, que sea lo que el Dios quiera, sí existe. El problema es cómo nosotros reaccionamos a la circunstancia. Cómo nosotros reaccionamos ante el tiempo de dificultad. Cómo nosotros respondemos ante las pruebas que Dios nos da. O las pruebas son juicio de Dios a nuestra vida por no habernos arrepentido, o las pruebas, como terminábamos hace 8 días, son esas olas que nos empujan a los brazos y a la gracia de Dios en arrepentimiento. Ahí es que está la diferencia. Dios hace lo que quiere, Él es soberano y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es algo que nunca se va a poder cambiar. Pero va a ser juicio para quienes no lo obedezcan, o misericordia y gracia para quienes oyen su voz y corren a sus brazos en arrepentimiento. Ahora, cerramos esta enseñanza como la abrimos y les dejo esta inquietud. ¿Qué tanto gobierna la palabra de Dios en sus vidas? ¿Qué tanto gobierna la palabra de Dios en sus decisiones? ¿Qué tanto gobierna la palabra de Dios en su familia? Podríamos cerrar con esa conclusión. ¿Será que Dios permite las cosas para arrepentirnos y para buscar de Él? ¿O será que lo permite como parte del juicio por no querer escuchar su palabra?
Porque recuerden, Saúl tenía al pie a Samuel, casi nadie. Saúl pudo haber gobernado de la mejor forma, pero fue Saúl quien dio la espalda a Dios. La maldad no existe porque hay un Dios malo, la maldad existe porque la gente desobedece y se burla constantemente de Dios. Vimos lo que pasó en los Olímpicos, una burla herética a Cristo. Pero no nos debería sorprender. Toda la vida la gente ha vivido ofendiendo a Dios. Los que estaban ahorita pasando, echando pito, más tarde se les olvida la virgencita y vienen las borracheras y los pleitos en las familias. Pero nosotros, que supuestamente tenemos la verdad revelada, la palabra de Dios sí gobierna nuestras vidas y es una evidencia que la gente nos vea y diga: a Camila, a Marges, a Wilson, a Andrea, a Lucía, esa gente sí se ve que son buenos cristianos, sí se ve que Dios guía sus vidas. ¿Sí pensarán eso de nosotros? Es más, si pensamos eso de nosotros mismos, es para reflexionar, ¿cierto? Y entender que la soberanía o actúa para juicio o actúa para misericordia. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos llamas, Señor, constantemente al arrepentimiento, porque tú nos llamas, Señor, por medio de tu palabra, Señor, una y otra vez, Señor, y muchas veces, Señor, el afán del día a día, Señor, no nos permite ver tu gracia y tu misericordia. Porque tal vez, Señor, en nuestro corazón está primero el querer hacer nuestros deseos que tu voluntad. Porque tal vez, Señor, nos conformamos con tal vez vivir una vida tranquila